Duch Święty, tak, Agon ciśni, na Ciebie zajdziot. Alegato ante la opinión pública en legítima defensa de mi vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Separata del volumen número 2 de la Biblioteca Histórica de la Diáspora Rusa en Uruguay. Colonia Rusa San Javier. 2024. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 5. Los funcionarios del gobierno departamental están sujetos a las siguientes prohibiciones e incompatibilidades. Literal C. Realizar actividades proselitistas o religiosas, o efectuar comentarios de carácter político o religioso durante el horario de labor. Estatuto del Funcionario de la Intendencia de Río Negro. Artículo 52, literal C. Desde su construcción, las llaves, el libre acceso, la organización de las reuniones de culto y la posesión, tenencia y administración del templo ruso Sabraña y de todos sus objetos siempre estuvo a cargo de los fieles referentes del grupo religioso Nuevo Israel que allí nos reunimos. Ninguna autoridad pública ni funcionario público, en cuanto tal, tuvo ni tiene injerencia sobre ello, ni siquiera durante los regímenes de facto a lo largo de la historia de este país. Primera intentona del funcionario público municipal, Leonardo Martínez Porro y cómplices, para boicotear mi proyecto de museo, y cerrarme el paso en el templo ruso Sabraña de Nuevo Israel. 2008. Si lo llevaron detenido, algo habrá hecho. Por Nicolás Golovchenko Villagrán. En el 2005, en un reportaje sobre la colonia rusa San Javier, televisado por Canal 12 para todo el país, el entrevistador Facundo Ponce de León preguntó a la señora María Lorduguín su opinión sobre el mundialmente famoso asesinato del doctor Vladimir Roslik, médico de la colonia rusa, a manos de militares torturadores de la dictadura militar de Uruguay en 1984. La señora Lorduguín resumió su opinión sobre aquel asesinato mediante el sofisma con el que titulo estas líneas: si lo llevaron detenido, algo habrá hecho. El desatino público de la señora Lorduguín produjo la inmediata indignación de toda la colonia rusa, porque su razonamiento falaz sugería que toda detención hecha por el poder público, sea éste legítima o ilegítimamente constituido, es siempre justa y conforme a derecho, porque el doctor Vladimir Roslik era inocente de todas las acusaciones y su único delito, salvando vidas y asistiendo enfermos gratuitamente y a todas horas, era despertar la envidia de sus mediocres rivales, porque, aun cuando la detención hubiera tenido fundados motivos, justificaba implícitamente, o al menos relativizaba, las torturas y el desenlace fatal. Pero también produjo indignación porque el desatino fue expresado ante las cámaras de televisión
en las puertas del templo de la colonia rusa, la Sabraña de Nuevo Israel, mientras la señora Lorduguín, a la sazón una de las encargadas del mismo, mostraba el lugar al entrevistador. Los demás fieles de la Sabraña, que periódicamente se reunían en el edificio para entonar los antiguos salmos y celebrar las tradiciones espirituales de sus antepasados rusos, no pudieron perdonarle tal circunstancia. A partir de la televisación del reportaje, a modo de protesta, decidieron unánimemente suspender las reuniones espirituales en la Sabraña por tiempo indeterminado. A fines de 2006, adquirí en propiedad el histórico edificio Casablanca de la colonia rusa San Javier, con el fin de convertirlo en el Museo de la Diáspora Rusa. Siendo la Casa Blanca la antigua residencia del fundador y guía espiritual de la colonia rusa, Vasily Lubkov, y siendo yo donatario de todo su archivo personal y familiar, es natural que mi proyecto estuviese desde su origen muy especialmente enfocado en rescatar y estudiar el legado espiritual de nuestros antepasados rusos en San Javier, por lo que la Sabraña de Nuevo Israel era para mi labor un lugar absolutamente imprescindible de visitar y conocer. Un año después de adquirir la Casa Blanca, a fines de 2007, mientras yo me preparaba para su inauguración como Museo de la Diáspora Rusa, en el marco del premio Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura, una tarde en que llegaba a San Javier desde mi domicilio en Montevideo, tuve la feliz oportunidad de pasar por la calle de la Sabraña y ver sus puertas por fin abiertas de par en par. Solo dos siluetas oscuras se recortaban sobre el ventanal al fondo del recinto, sentadas en las mismas sillas del coro donde yo mismo me sentaría a cantar meses más tarde. Con emoción y entusiasmo entré. Esa fue la primera vez en mi vida que pisé el templo de mis antepasados rusos en San Javier. Las dos oscuras siluetas eran la señora Lorduguín, acompañada por la señora Adela Sinchenko. Habían venido esa tarde a abrir el templo con la esperanza de que alguien se acercara a visitarlo, como así me dijeron, después de más de 2 años de reuniones suspendidas a causa de aquel infausto exabrupto, pues ahí me acercaba yo, precisamente, a visitarlo. Me presenté, no nos conocíamos personalmente, y fui recibido con gran amabilidad. Nos sentamos los tres en las sillas del coro y conversamos un buen rato sobre mi proyecto de museo en la Casa Blanca y sobre mi interés en conocer las tradiciones espirituales de mis antepasados rusos y la Sabraña, con las cuales mi proyecto estaba estrechamente relacionado. A pesar de las calumnias que ya desde el primer día de mi llegada a la colonia rusa propagaban los intrigantes de siempre, con el manido y poco original recurso de tildar de comunista a todo aquel a quien desean desprestigiar y quitar del camino de sus mediocres ambiciones, lo mismo que con el doctor Roslik, parecí haber causado tan grata impresión a las anfitrionas
que pocas semanas después de mi primera presentación en el templo, más exactamente el 23 de enero de 2008, la señora Lorduguín tuvo a bien invitarme a su casa. En medio de una interesante charla sobre su árbol genealógico y recuerdos de sus antepasados rusos, me dijo sorpresivamente y en tono de confidencia que la Sabraña pertenece a la Intendencia de Río Negro y que me iba a mostrar los documentos que así lo acreditan. Esa afirmación despertó mis sospechas de que ya algo se estaría tramando en mi perjuicio, ya que de pronto me trajo ese tema a colación como para excusarse de responsabilidades, dándome a entender que ella, ni más ni menos que la encargada del templo y de las llaves, de buenas a primeras, después de tantas décadas, ya no tendría la autoridad necesaria para facilitarme el acceso a la Sabraña y a su archivo espiritual. En efecto, el día 26 de enero de 2008 volvió a invitarme a su casa y tras mostrarme copia de los documentos en que el Instituto Nacional de Colonización donó el solar donde se asienta la Sabraña a la Intendencia de Río Negro, me manifiesta su intención de abandonar su puesto en el templo y poner sus llaves en manos del municipio de San Javier, por entonces llamado Junta Local. Mi desconcierto ante su noticia solo fue superado cuando, pocos días después, empezó a correr el rumor en la colonia rusa de que la Sabraña sería convertida en museo de los inmigrantes por parte de la Intendencia de Río Negro. Para mayor desconcierto y en el colmo de la ironía, el 23 de febrero recibí en mi domicilio de Montevideo la llamada telefónica conjunta de la señora Lorduguín y de su hermano, el escribano Luis Lorduguín, quienes me propusieron que yo me encargara, por mis conocimientos académicos y de idioma ruso, de realizar el inventario de todos los documentos del archivo espiritual de la Sabraña para entregárselo a la Intendencia de Río Negro. Todo este preámbulo de mi historia privada y hasta ahora inédita sirva de contexto para entender cómo y por qué se gestó tan sorpresivamente, como hongo que crece después de la lluvia, el resto de la historia que ya fue de público conocimiento. El 24 de abril de 2008, el funcionario municipal encargado del Museo de los Inmigrantes en la colonia rusa San Javier, Leonardo Martínez Porro, subrepticiamente y sin consultar a los demás referentes de la Sabraña, pretextando una idea que desde hacía 14 años nunca nadie se había preocupado por poner en marcha, y pretextando que ya nadie se reunía en la Sabraña, anunció con bombos y platillos en la prensa local y nacional que a partir de entonces él mismo se haría cargo de la Sabraña de Nuevo Israel y de todo su contenido histórico y espiritual, trasladando al templo
el Museo de los Inmigrantes bajo su cargo. Aquella fue la primera intentona del funcionario público municipal encargado del Museo de los Inmigrantes, Leonardo Martínez Porro, para cerrarme el paso en el templo ruso Sabrania de la colonia rusa San Javier y boicotear mi proyecto de Museo de la Diáspora Rusa Casa Blanca con abuso de funciones y conjunción del interés personal y del público. Nicolás Golubchenko Villagrán, 28 de mayo de 2024. El Museo del Inmigrante, donde trabaja. El problema es que el museo está muchas veces cerrado, pero Martínez hijo no quiere perder ese empleo. ¿Qué es eso? Curro de los montevideanos. El Museo del Inmigrante, donde trabaja. El problema es que el museo está muchas veces cerrado, pero Martínez hijo no quiere perder ese empleo. ¿Qué es eso? Curro de los montevideanos. Si lo llevaron detenido, algo habrá hecho. Por Nicolás Golubchenko Villagrán. Publicado en museocasablanca.blogspot.com. 28 del 5 de 2024.